Hola, soy Claudia Barrientos y en esta cápsula te voy a hablar acerca de los test psicológicos. Lo primero y más importante es que les voy a contar acerca de los errores, ¿cierto?, que comete la gente cuando va a una entrevista y los citan a los test psicológicos. ¿Qué es lo que hace el común de los mortales? Lo llaman, le dicen, hola, tienes que presentarte tal día, tal hora y en tal lugar y tienes que rendir un test psicológico. O bien te envían un link para rendirlo, ¿cierto?, de manera remota. Pero ¿qué es lo que hace, cierto, el común de los mortales? El primer gran error es googlear, ingresar a internet buscando respuestas. Buscar la persona bajo la lluvia, el test de los colores, el test de las manchas. Entonces tú empiezas a buscar y te encuentras con lo que no debes decir. No debes decir sangre, no debes decir guagua, no debes decir auto. Tienes que dibujar el sombrero, tienes que dibujar el paraguas y así un montón, ¿cierto?, de información que podemos encontrar en internet. No te puedo negar que efectivamente hay información real, pero también hay un gran porcentaje, ¿cierto?, de información que está totalmente equivocada. En ese sentido, si pudiera darte un dato acerca de los test psicológicos, te podría decir que efectivamente las respuestas originales tienen muchísimo más puntaje, ¿cierto?, que una respuesta popular. Así es que deja de buscar en internet, no te contamines y sé creativo, creativa, demuestra que tienes imaginación y dale, ¿cierto?, tu marca propia a tu test psicológico. Segundo gran error que la gente comete, aprenderse las preguntas de memoria. Efectivamente, si el test es psicológico, va a ser aplicado por un psicólogo y ese psicólogo en primer lugar tiene expertise. Por lo tanto, está preparado y entrenado para darse cuenta que tus respuestas no son reales, que tu respuesta te la aprendiste, porque hiciste el trabajo, ¿cierto?, de buscarlo en internet. El tío internet te entregó información, tú la incorporaste, te la aprendiste y al momento, ¿cierto?, de dar tus respuestas, copiaste y pegaste. Así que no lo hagas, no busques en internet, no te aprendas las respuestas de memoria, sé creativo, sé imaginativa, porque nos damos cuenta. Además, que muchos test cuentan con escala de mentira, así que nos vamos a dar cuenta de que mentiste y que no fuiste, ¿cierto?, honesto o transparente al momento de responder. Tercer gran error, preguntarle al amigo psicólogo o la amiga psicóloga o el conocido psicólogo psicóloga, ¿qué tengo que decir en el test de las manchas? ¿Qué debo hacer en el test de los colores? ¿Cómo tengo que contestar en el test que me enviaron el link? ¿Qué tengo que hacer? Nuevamente te vas a contaminar. Así es que yo te invito a que evites, ¿cierto?, ese tipo de práctica y vayas como una tabula rasa. Es más, te puedo contar un secreto. Yo soy especialista en psicodiagnóstico y en evaluación. Por lo tanto, me conozco los test, sé sus respuestas y he ido, ¿cierto?, a dar los test psicológicos en blanco, como si no supiera absolutamente nada. Hay veces que me ha ido bien y otras veces que me ha ido mal. ¿Cuál es la explicación, cierto, de que te vaya mal en los test psicológicos a pesar de ser una psicóloga clínica con experiencia en el mundo laboral y en los test? Es que no cumplo con el perfil. Te vas a dar cuenta que a veces lo que busca un test psicológico no es determinar si estamos locos. Eso déjaselo, ¿cierto?, al ámbito de la clínica. En el mundo laboral, lo que busca un test psicológico es identificar si tenemos las habilidades y las competencias que se necesitan para el cargo. Pero no identificar, ¿cierto?, los diferentes grados de locura o bien, ¿cierto?, los diferentes trastornos que efectivamente existen. Así es que olvidemos que nos fue mal en el test psicológico porque estamos locos o locas. Yo muchas veces lo he escuchado. Es que me va mal en los test psicológicos, se deben dar cuenta de que estoy loquita o loquito. Eso es un gran error, eso es un mito. Simplemente pasan dos cosas frente a las pruebas psicológicas. O bien
cumples con las competencias, es decir, has desarrollado los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se necesitan para el cargo, o simplemente todavía no cumples con la competencia y la estás desarrollando. Así es que no te desesperes, no te desanimes, no te desmotives si te va mal en una prueba psicológica, porque probablemente ese cargo no es para ti y probablemente, ¿cierto?, más adelante te vas a encontrar con el cargo que es adecuado a tus competencias. Así es que no olviden que los errores comunes son mentir, falsear las respuestas, aprendértelas de memoria, contaminarte en internet y simplemente no ser tú mismo. Vamos a decir que efectivamente las pruebas psicológicas no todas están orientadas, ¿cierto?, a medir capacidad. Vamos a tener en primer lugar las pruebas de conocimiento o de capacidades. Esas pruebas te las van a aplicar con el objetivo de medir de forma objetiva, valga la redundancia, los conocimientos, las habilidades que has adquirido durante tu formación académica, o bien durante las prácticas, o bien durante, ¿cierto?, el ejercicio profesional. Pero estas pruebas de conocimiento van orientadas específicamente, ¿cierto?, a medir con objetividad si tienes o no tienes los conocimientos adecuados para el cargo. Luego vienen las famosas pruebas psicométricas. Y pensamos en estas pruebas cuando pensamos, ¿cierto?, en test psicológico. Pensamos en aquellas evaluaciones que miden capacidades, aptitudes, intereses o características del comportamiento de los diferentes candidatos. ¿Qué es lo que se busca a través de una prueba psicométrica? Se busca identificar si el comportamiento determinado en el cargo al cual estás postulando se va a manifestar. Es decir, si tus capacidades, si tus aptitudes, si tus intereses o características van a desarrollar un comportamiento que está adecuado y que es lo que se necesita, ¿cierto?, para cumplir con las tareas, con las funciones y con las atribuciones del cargo al cual postulas. Súper importante tener presente que dentro de las pruebas psicométricas nos encontramos con las pruebas de personalidad. ¿Qué es lo que buscan las pruebas de personalidad? Lo que buscan es analizar los diversos rasgos de personalidad de las personas. Los rasgos de personalidad debemos definirlos como aquellas características muy marcadas que tienes tú, que tengo yo y que finalmente, ¿cierto?, nos permiten distinguirnos, que nos permiten ser diferentes. Ese rasgo de personalidad puede ser determinado por el carácter. Eso quiere decir que es un rasgo que se ha adquirido en el contexto, es decir, que es fenotípico, o sea, que lo has desarrollado en tu realidad, en tu contexto, en el mundo, ¿cierto?, en el cual estás inserto, o bien es un rasgo, ¿cierto?, temperamental. Cuando hablamos de un rasgo temperamental, tiene relación con el factor genético, es decir, es un rasgo heredado o genotípico de tu personalidad. Pregúntate si tus rasgos de personalidad preponderantes son de carácter o bien son temperamentos. Generalmente las personas somos una mezcla entre lo fenotípico y lo genotípico. Dentro de las pruebas de personalidad nos encontramos las famosas pruebas proyectivas. Y ahí encontramos el test de Rorschach, que es un test que tiene 10 láminas, que es conocido como el test de las manchas. ¿Qué podemos decir de él? Que solamente se aplican 3 o 4 láminas en el mundo laboral. Si tú fueses a una terapia psicológica, a una psicoterapia, y el psicólogo quisiera evaluar tu rasgo de personalidad y conocerte mejor, al comienzo podría aplicar el test de Rorschach, pero aplicaría las 10 láminas. En el mundo laboral no se aplican las 10, solamente se aplican 3 o 4. Esta aplicación puede ser individual. Eso quiere decir que el psicólogo al momento, ¿cierto?, de realizar los test psicológicos te puede pasar la lámina a ti y tú puedes tomarla, la puedes girar, pero en cambio si la aplicación fuese grupal, esa lámina va a estar proyectada, por lo tanto
no vas a poder girarla, así que las respuestas van a ser distintas. El test de Rorschach tiene un ámbito cuantitativo, pero también tiene un ámbito cualitativo. Así es que considera no contaminarte, no buscar las respuestas en internet y ver lo que quieras ver. Recuerda que es un test que está relacionado con la percepción. Tu percepción y la mía pueden ser totalmente distintas. Yo puedo ver algo y probablemente tú no lo veas y viceversa. Si pudiéramos decir cuál es la respuesta con menos puntaje o la respuesta equivocada en estos tests, es decir, por ejemplo, que no ves nada o bien que lo que ves, cierto, es una mancha. ¿Qué podría indicar eso? Que estás nervioso o nerviosa, que efectivamente a lo mejor tienes un rasgo de concretismo, de mucha lógica, y eso no te permite, cierto, imaginar alguna imagen en lo que estás mirando. Pero yo, ¿qué es lo que te aconsejo? Es que intentes, ¿cierto?, abrir tu imaginación, ser creativo, creativa y encontrar algo en cada una de las láminas. Después tenemos el test de Zuniga, que también es muy parecido al test de Rorschach y es parecido porque son láminas relacionadas, ¿cierto?, con tu percepción. Ahí la consigna es igual: ¿qué es lo que ves? ¿Qué te hace creer que es? De ahí, ¿cierto?, tú tienes que explicar dónde lo ves, cómo lo ves, qué de la lámina, ¿cierto?, te hace pensar que estás viendo cierta figura en particular. Dentro de las pruebas psicológicas proyectivas, también nos encontramos con los test gráficos. Y ahí aparece, ¿cierto?, la persona bajo la lluvia, el HTP, que es casa, persona, árbol, el dibujo libre, la figura humana. Si te pudiera dar un consejo respecto a esas pruebas, es primero, y nuevamente, ¿cierto?, que suena repetitivo, no te contamines, no busques en internet y dibuja como lo haría, ¿cierto?, el 80% de la población. Dibuja con realidad, mira a tu alrededor al momento de dibujar y piensa cómo recibe, por ejemplo, la lluvia la gente. ¿La recibe con los brazos abiertos agradeciendo a la Pachamama? Probablemente un bajo porcentaje de la población lo hace. Pero no lo pensemos en tiempos de sequía, pensémoslo en tiempos de lluvia normal. Pensemos si la gente, ¿cierto?, sale a recibir la lluvia de esa manera o la recibe de otra forma. Pensemos, ¿cierto?, en ese gran porcentaje de la población. Después tenemos el test de lucha, el famoso test de los colores. También tiene un análisis cualitativo y cuantitativo, al igual que todos los test proyectivos. Así es que, si pudiera darte un consejo sin romper el código de ética, te puedo decir que seas consecuente y coherente, ¿cierto?, en tus respuestas. Y por supuesto, no las estudies ni te prepares antes. Otra de las pruebas de personalidad, ¿cierto?, que nos pueden aplicar son los cuestionarios. ¿Qué es un cuestionario? Una larga lista, ¿cierto?, de preguntas. Si es que es el MMPI 2, que es un test que tiene 567 preguntas y funciona, ¿cierto?, con 10 subescalas midiendo, ¿cierto?, la personalidad de acuerdo a diferentes rasgos. Luego tenemos el 16PF, que tiene 185 preguntas y funciona dividiendo los rasgos de personalidad en 16 grados. Y por último está el test de Edwards, que tiene 225 preguntas y divide, ¿cierto?, los rasgos de personalidad en 15 variables. ¿Cuál es mi recomendación? Ir en calma, ir con paciencia, sobre todo si te toca el MMPI 2, que son las 567 preguntas. Ser coherente, ser consistente y responder, ¿cierto?, de forma honesta. También dentro de las pruebas psicológicas están las pruebas de aptitudes. Y estas pruebas, ¿qué es lo que miden? Miden inteligencia. O bien ciertas aptitudes determinadas para el cargo al cual estás postulando. Pueden medir percepción, atención, memoria o bien tu desempeño bajo presión a través de preguntas, ¿cierto?, que están orientadas a la aptitud verbal numérica, el razonamiento abstracto, la atención, la concentración y la retención. Ahí podemos encontrar dos grandes tests
el Raven o el test de matrices progresivas de Raven y el test de dominó. El Raven, ¿qué es lo que hace? Busca incentivar el razonamiento analítico, la percepción, la capacidad de abstracción y lo hace a través de una serie de figuras geométricas que son abstractas y que son incompletas. Estas matrices se mueven entre 36 y 48 dependiendo, ¿cierto?, lo que se quiera medir. Y el test de dominó son 48 preguntas fijas y lo que busca es identificar la capacidad de leyes lógicas de razonamiento. Y esto lo hace a través de la relación entre las fichas de cada serie y lo que tú debes hacer es encontrar la que falta, no la que es falsa. Entonces, ¿qué es lo que buscan los psicólogos laborales al momento de evaluar un postulante a través de los test psicológicos? Primero, es identificar si verdaderamente posees o no las habilidades, ¿cierto?, requeridas para desempeñar el rol o el cargo al cual estás postulando. Y segundo, si tienes, ¿cierto?, de acuerdo a tus rasgos de personalidad, afinidad con la organización. Otro de los elementos que es muy importante tener en consideración al momento de participar de test psicológico son las habilidades transversales. No olvidemos que las habilidades blandas, ¿cierto?, hacen referencia a las competencias que tú y yo poseemos, ¿cierto?, en el campo profesional. Recuerda que todas las pruebas que te aplican están orientadas a evaluar tu futuro desempeño profesional y cómo, ¿cierto?, vas a desempeñar el futuro rol. ¿Cuáles son las habilidades, ¿cierto?, que nos podrían evaluar? Toma de decisiones, compromiso, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, es decir, empatía, asertividad, comunicación, organización, la forma de resolver desafíos, cómo resuelves conflictos, tu nivel de creatividad, tu capacidad para trabajar bajo presión, el desarrollo, ¿cierto?, de la inteligencia emocional y por último la proactividad y la iniciativa, que es muy importante y nunca lo olvides al momento de rendir un test: ser tú mismo, no mentir y por favor no te contamines, no revises internet. Que tengas mucha suerte y no te desanimes si no pasas las pruebas psicológicas. Eso es porque probablemente todavía no has desarrollado la competencia o bien estás sobrecapacitada para el rol al cual estás postulando. Que tengas mucha suerte.